Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este encuentro de familia dominicana, identidad de la orden en el siglo XXI. Para iniciar nuestro espacio de reflexión dominicana con entusiasmo, cantamos Luz de la Iglesia a cargo de las hermanas dominicas de Mixcoac. Agradecemos a nuestras hermanas esta bonita entonación. El día de ayer reflexionábamos lo siguiente. Primero, que el propósito del estudio, la oración y la oración son para la predicación. Después, las palabras para la predicación no han de pasar del libro al ambón, sino antes por la experiencia del predicador. Y finalmente, que cada generación de nosotros escribe un capítulo de la espiritualidad dominicana. Para este día nos acompañan como moderadores el señor Matías Pérez Volanteiro, coordinador de la Comisión de Justicia y Paz, y el señor Lázaro Gómez, presidente de la Fraternidad de Dominicos Seglares. Recibámoslo con unos aplausos. Y al doctor Fray Felicísimo Martínez con la conferencia El misterio de la predicación desde la comunidad y los pobres. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Cedo el micrófono a Fray Felicísimo. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Da gusto estar tan bien acompañado. Bien, esta tarde vamos a modificar un poquito la distribución del tiempo. Ya iré yo viendo a medida que hablo en qué momento es conveniente interrumpir un poco la sesión, tomar un descanso de 10-15 minutos para tomar algo también. Creo que voy a hablar unos 45 minutos y después en la segunda parte pues hablaría también, seguiría un poco porque hay bastante tema de por medio y quedaría un tiempo como ayer para expresar las cuestiones que les parezcan pertinentes o pedir las aclaraciones. Comenzamos pues hoy. Recuerdan que ayer lo que hicimos fue un análisis del proyecto fundacional dominicano, tal como lo concibió Domingo, para la salvación del mundo mediante el Ministerio de la Predicación, desde la oración, desde el estudio, desde la comunidad y desde la pobreza evangélica. Desarrollamos los dos primeros elementos irrenunciables de la vida dominicana, la oración y la dimensión contemplativa, el estudio de la verdad constante de la verdad sagrada, y pasamos ahora a los otros dos elementos irrenunciables de la vida dominicana,
que son, según el proyecto de Domingo, la comunidad, vida comunitaria y la pobreza evangélica. Aquí tenemos un maravilloso cuadro de Fra Angelico, la familia dominicana, la comunidad dominicana. Pasamos. En el siglo XII hubo grandes predicadores, por ejemplo San Bernardo, hubo grandes predicadores, y sin embargo ninguno de ellos creó una comunidad de predicación. Tuvo que ser en el siglo XIII con Santo Domingo, que a su condición personal de gran predicador siguiera la comunidad de la orden de predicadores. Los del siglo XII no se animaron a fundar una comunidad de predicación porque la mayor parte de ellos eran monjes. San Bernardo era monje. Y entonces el lema era: lo propio del monje es llorar, no predicar. En aquel momento llorar significaba hacer penitencia. Es decir, lo propio de la vida monástica del monje es llorar, hacer penitencia y no predicar. Y probablemente por este motivo pues no buscaron una comunidad que siguiera su ministerio de la predicación. De tal forma que llama la atención el hecho de que, por ejemplo, San Bernardo, que fue tan gran predicador, prohibía a sus monjes predicar. Hay paradojas en la vida de la Iglesia. Él, el abad San Bernardo, un gran predicador, y sin embargo prohibía terminantemente a sus monjes predicar. Bien, nosotros pertenecemos, digamos, a la generación siguiente, a la generación de los mendicantes, las órdenes mendicantes, Domingo de Guzmán, Francisco de Asís, los cuales no solamente fueron predicadores, Santo Domingo, sino sobre todo fundadores de una orden de predicadores, de una familia de predicación, de una comunidad de predicación. De tal forma que Domingo encomendó el ministerio de la predicación a una comunidad, no a un individuo, a Jordán de Sajonia, a Humberto, a una comunidad de predicación. Esto tiene su importancia, como veremos a continuación. Esta es una gran novedad. Es una gran novedad porque hasta ese momento la única orden de predicadores que había eran los obispos, pero no había ninguna orden de predicadores. Bien, yo antes de continuar quisiera decir, esta tarde mientras repensaba esto, lo reflexionaba, me daba cuenta de que la versión de la comunidad dominicana es muy distinta en los distintos continentes. Pero no solamente en los distintos continentes, sino en las distintas entidades de la familia dominicana. Una es la versión de la comunidad entre los frailes, otra es entre las monjas de clausura, otra es en las distintas congregaciones de vida apostólica femeninas, otra es la versión de la comunidad en las fraternidades laicales. Entonces, yo quiero invitarles a escuchar estas mis reflexiones con una cierta distancia, con atención, pero una cierta distancia. ¿En qué sentido? Yo naturalmente transmito mi experiencia como fraile dominico, por lo tanto mi experiencia comunitaria entre los frailes dominicos, y comprendo que es una experiencia primero masculina y segunda de las comunidades de los frailes, y por eso me brota del alma el decirles: ustedes tendrán que hacer la versión femenina, por ejemplo las hermanas, y tendrán que hacer también la versión laical de las fraternidades dominicanas. Quiero hacer esta observación porque es muy importante, muy importante. Yo no soy ningún oráculo. Yo comparto con ustedes con mucho gusto, con mucho placer, mi experiencia personal, procurando que les sea de alguna utilidad y de alguna iluminación para que ustedes hagan su versión dominicana femenina, de monjas de clausura, de hermanas apostólicas, de laicos y laicas dominicanos.
¿De acuerdo? Bueno, esto me da a mí tranquilidad, porque a mí, yo soy tímido, y a mí me da mucho miedo cuando alguien se encomienda completamente a mis palabras. Hago pues mi reflexión. Y en mi reflexión me ayudó mucho también el padre Valgraf. Recuerdan que ayer decíamos que este dominico hizo un examen de conciencia de los dominicos, después del concilio, en un libro que tituló Autocrítica de los dominicos. Y ahí hace una seria autocrítica de la práctica comunitaria de los dominicos. Él cree que uno de los aspectos de la orden que deberíamos cuidar y cultivar más sería el aspecto comunitario, porque tiene la impresión de que se ha debilitado un poquito, si no notablemente, un poquito la vida comunitaria. ¿Por qué? Dice él. Él encuentra 3 razones fundamentales. La primera es, dice, se han multiplicado demasiado las comunidades demasiado pequeñas, microcomunidades, con a veces 2 miembros. 2 miembros es pareja, más que comunidad. O 3 es triunvirato. Y dicen algunos graciosos que 4 empate seguro. Entonces, uno de los factores que él considera que han debilitado un poco la comunidad es el hecho de que se han multiplicado las comunidades pequeñas, las microcomunidades. En este sentido tiene razón, en el sentido de que una comunidad pequeña pues no puede cultivar excesivamente los grandes elementos de la vida dominicana. Una comunidad de 3 pues no pueden cantar el olumen con tanta solemnidad como lo han cantado ustedes. No puede celebrar la liturgia con tanta solemnidad. Incluso la reflexión comunitaria pues siempre es más pobre cuando son menos elementos, ¿no? Menos sujetos. Entonces, él considera que las comunidades pequeñas, que en algunos momentos son absolutamente necesarias por razón de la misión, pero de cara a la vida dominicana la empobrecen un poco. El segundo elemento que él considera que ha debilitado un poco la vida comunitaria, hagan su versión femenina y laical, es el individualismo ambiental. Vivimos una cultura fundamentalmente individualista, que está siendo muy facilitada, por supuesto, por las nuevas tecnologías. Paradójicamente, las nuevas tecnologías son de comunicación y, sin embargo, paradójicamente, están facilitando el individualismo, el aislamiento. Entonces, él considera que un segundo factor que ha debilitado un poco la comunidad es el individualismo ambiental. Yo, para no generar sentimiento de culpa en nadie, siempre digo que hoy día el individualismo no es pecado, es simplemente una marca ambiental. El egoísmo sí es pecado. El individualismo es casi un rasgo cultural de nuestro tiempo. Pero lo que hace falta es saber si este rasgo cultural, ¿no?, nos facilita una mayor calidad de vida o nos hace que la calidad de vida sea cada vez más pobre. Y el tercer rasgo que señala el padre Valgraf, que a mí me hizo pensar y me hace pensar, dice, a medida que nos faltan proyectos comunes, proyectos apostólicos comunes, también la vida comunitaria se debilita. De tal forma que cuando faltan proyectos comunes, cada cual se dedica a su ministerio. Entonces, recuerden estos 3 elementos que igual vale la pena pensarlos en México, en masculino, en femenino, en presbiteral y en laical. La multiplicación de las microcomunidades, el individualismo ambiental y quizás la falta de proyectos apostólicos que nos unan. Sobre esto volveré en el tercer elemento. Por eso quizás Santo Domingo señaló algunas funciones a la comunidad dominicana que a mí me parece que hoy día tienen plena actualidad y que merece la pena que las consideremos un poco. Funciones que Domingo atribuyó a la comunidad dominicana.
Primera, garantizar la permanencia de la predicación. Garantizar la permanencia de la predicación. Hacer de la predicación, ¿no?, un ministerio estable, permanente, porque es absolutamente necesario en la Iglesia y en la sociedad. Esta es una gran intuición. Naturalmente, cuando los ministerios son individuales, perdonen la expresión, muerto el fraile, se acabó el ministerio. O muerto el laico, o la laica, o el hermano, o la hermana. Cuando los ministerios son exclusivamente individuales, muerto el sujeto, se acabó el ministerio. Cuando los ministerios son comunitarios, hombre, si muere el fraile, sí pasa algo. Por lo menos hay que hacer luto. Pero el ministerio puede seguir. En mi experiencia pastoral en América Latina, más de una vez escuché a los fieles quejarse de lo siguiente. A veces ustedes inventan obras, inventan proyectos, inventan eso, y después ustedes se van y nos dejan colgados. Más de una vez escuché esto en Venezuela, que es donde yo estuve fundamentalmente, ¿no? Por eso yo creo que Santo Domingo fue muy lúcido al entender que el ministerio de la predicación es tan importante, de la evangelización, es tan importante que hay que garantizar su permanencia y su estabilidad. Y la única forma es no encomendárselo a San Bernardo, por muy santo que sea, o a Santo Domingo solamente, sino a una comunidad de predicadores. Y de hecho murió Domingo y siguió la predicación. Murió Jordán, siguió la predicación. Han muerto muchos de nuestros hermanos y hermanas y la predicación sigue adelante. Segunda función, muy importante, la preparación comunitaria de la predicación o de la evangelización. Una función fundamental, la preparación comunitaria de la predicación o de la evangelización. Esto quiere decir que no solamente es cuestión de una pequeña reunioncita de los frailes para preparar la homilía del domingo, a ver si me dan ideas suficientes para predicar. No, esto quiere decir que nuestra vida comunitaria, nuestra oración común, nuestro compartir la palabra, nuestra reflexión, debe estar siempre orientada a preparar la predicación de los miembros de la comunidad, de los hermanos, de las hermanas, de los laicos. Una de las experiencias personales que puedo compartirles es, para mí, aquellas comunidades en las que he vivido y han sido más ricas y más dominicanas y con más celo apostólico, han sido aquellas que siempre se han preocupado de la preparación comunitaria de la predicación. Recuerdo en este momento, unos cuantos años, una comunidad en la que todos los jueves en la tarde teníamos una hora para leer las lecturas del domingo y compartir entre todos los hermanos de la comunidad. Yo recuerdo haber escuchado a la gente: si cada vez predican ustedes mejor. Y probablemente el factor decisivo era la preparación comunitaria de la predicación. Esto vale para los frailes, para las hermanas, para las fraternidades laicales. En este sentido tenemos un ejemplo absolutamente maravilloso en América Latina, en el siglo XVI. Es el famosísimo Sermón de Montesino. No es tiempo de hacer un largo análisis de este fenómeno del Sermón de Montesinos, pero sí puedo decirles que la comunidad de la Española, de República Dominicana y Haití, prepararon el sermón durante un año entero, escuchando a la gente, preguntando al público, ¿no? Durante un año, observando lo que estaba sucediendo, leyendo los signos de los tiempos. En aquel tiempo no se utilizaba esta expresión. Orando mucho, lo dice Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Y estudiando y reflexionando, por tratarse, dice Fray Bartolomé, de un asunto en el que se iba la salvación de la comunidad. Tan en serio se tomaron la preparación comunitaria que escribieron el sermón. Lo escribieron. Lo firmaron de su puño y letra cada uno de los miembros de la comunidad. Y otro gesto de responsabilidad, encomendaron la predicación del sermón a Fray Antón Montesinos, dice el texto, que tenía la gracia de la predicación,
que probablemente era el mejor predicador de la comunidad. A mí me parece que esto es toda una parábola o una metáfora de lo que debería ser la predicación preparada por la comunidad. Aquel sermón, como dijo muy bien Fray Pedro de Córdoba cuando vinieron las autoridades a cuestionarle, dice, no ha sido Fray Montesino el que ha predicado, es el sermón de toda la comunidad. Probablemente es, en mi opinión, el capítulo más extraordinario de la predicación dominicana, el famoso sermón. Ojalá algún día los historiadores lo encuentren el texto, porque todavía no lo han encontrado. Solamente tenemos el reportaje que nos hace Fray Bartolomé de las Casas en la historia de las Indias, un párrafo de este tamaño. Bien, entonces, segunda función, preparación comunitaria de la predicación, el famosísimo sermón de Montesinos. Ojalá tuviéramos todos en la comunidad y todas esta especie de celo por ayudarnos mutuamente para una mejor y más eficaz evangelización. Tercera función de la comunidad, según Santo Domingo, sostener al predicador, a la predicadora, en sus cansancios, en sus fracasos y en sus frustraciones. Estoy seguro de que todos ustedes son muy conscientes de cuán necesario es una comunidad que nos sostenga en el momento del cansancio, la frustración y el fracaso. Mi experiencia personal es cuando uno vuelve a la comunidad y los hermanos te preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en México? ¿Qué hiciste? Eso estimula. Pero si uno llega a una comunidad y nadie te pregunta ni dónde has ido, ni qué has hecho, ni cómo te fue, si viene uno frustrado, la frustración es mayor. Bien. Dicho así, esto parece una cosa pequeña, pero yo les puedo asegurar que es una función extraordinaria para que no se muera la predicación y para que los hermanos y las hermanas no se retiren de este maravilloso ministerio. Preparación comunitaria de la predicación, pero sobre todo sostener al predicador, a la predicadora, en medio de los cansancios, de las crisis, de las frustraciones. Porque uno pues, no siempre tiene éxito en la predicación. Hay veces que le aplauden, otras veces no tanto. Y uno necesita efectivamente el coraje y el sustento de la comunidad. Y una tercera función de la comunidad dominicana, esta es fundamental también, es que la misma comunidad, que la vida comunitaria, que la vida fraterna, la vida de hermanos y hermanas, la fraternidad, sea el anuncio más eficaz del Evangelio. Recuerden aquello de la comunidad apostólica de Jerusalén. Vean cómo se aman. Cuando la gente es capaz de decir esto de una comunidad de hermanos o de hermanas, de una fraternidad, esa comunidad tiene que estar sumamente satisfecha porque está haciendo una predicación extraordinaria, aun cuando sea en silencio, sin una sola palabra. Esta es la razón por la cual el primer convento, el primer monasterio de la familia dominicana fue Prulla, un monasterio de monjas de clausura silenciosas, que sin embargo fue la santa predicación, que fue llamada casa de predicación, que fue la semilla de la familia que somos nosotros. Llama la atención esto, es la única orden que yo conozco, hasta donde yo conozco, en la cual la semilla de la familia fue un monasterio femenino de clausura. Con mucha humildad, hay que escucharlo con mucha humildad. Pero yo creo que esto es extraordinario. En este sentido, la vida comunitaria es una enorme responsabilidad. Yo he tenido mucha suerte en la vida comunitaria, estoy agradecido a Dios, mucha suerte. Solamente ha habido unos meses, un medio año en el cual por un escándalo especial al interior de la comunidad que fue público ante los fieles, pude comprender perfectamente cuán grande sea la responsabilidad que tenemos del testimonio evangélico para no desacreditar la predicación. Durante aquel tiempo comprendí yo qué difícil es predicar
cuando un escándalo de una comunidad está en boca del público. Qué difícil es subirse al púlpito y predicar los domingos. Por eso a mí me parece extraordinaria esta intuición de Santo Domingo, es decir, que ella misma, que la comunidad misma sea el anuncio eficaz del Evangelio y que no sea el escándalo que impide la eficacia de la predicación, sobre todo mediante la vida fraterna. Y ustedes lo saben muy bien los laicos, casi por olfato se sabe cómo es el nivel de convivencia fraterna en las comunidades. No importa que haya clausura, ¿verdad? No importa que haya muros. No sé, hay un cierto ambiente por el cual uno dice, los dominicos del Cook da gusto, son hermanos. O eventualmente puede decir, algo hay ahí que no funciona. Bien, yo les invito pues a considerar estas 4 extraordinarias funciones que Domingo encomendó a la comunidad dominicana. Pasamos. Y el cuarto elemento irrenunciable del proyecto fundacional de Santo Domingo es el de la pobreza evangélica. La pobreza evangélica. Este es un asunto muy delicado, un asunto muy debatido. Ya lo fue entonces. Ya hubo mucho debate en torno al radicalismo de la pobreza de San Francisco. Saben que era absolutamente radical y tuvo muchos conflictos, incluso al interior de la propia orden. Tanto es así que casi le expulsan. Era el fundador y casi le expulsan. Y fue también un asunto muy debatido en relación con la pobreza dominicana, porque en el ambiente estaba la cuestión, para predicar hace falta ir como un mendigo o como una persona bien puesta. Esta pregunta estaba presente en la Edad Media. El centro del debate era el siguiente: si la pobreza del predicador acredita o desacredita su ministerio. No me lo invento yo, lean las crónicas. Para algunos desacreditaba, el de ser un mendigo, desacreditaba la predicación. Mendigo, pobre hombre, ¿cómo se le ocurre a este predicar el Evangelio? Piensen lo siguiente: la orden de Santo Domingo es una orden mendicante. Por lo tanto, Santo Domingo hizo la opción de ser un mendigo que predica. Pues bien, esto le sonaba muy mal a los prelados, a los jerarcas, a los canónigos, a las jerarquías en general, porque estaban convencidos de que la pobreza desacredita el ministerio de la predicación. Hay detalles muy significativos. Por ejemplo, en los canónigos tenían que proporcionar al que iba a predicar caballos y dinero, ¿no?, para que nadie se mofara del predicador, porque era un miserable. Y por el contrario, Santo Domingo, a unos capitulares que llegaron al capítulo general en caballo, les puso como penitencia, eran provinciales, les puso como penitencia 3 días a pan y agua y volver a pie. Vean qué contraste, ¿no? Qué contraste de los canónigos que no mandan a nadie a predicar si no es con caballos y dinero, y de Santo Domingo, que no permite que los provinciales... Es más, el Concilio III de Letrán prohibió ordenar a ningún presbítero si no tenía medios de vida, no sea que anduviera por ahí mendigando para poder comer, y entonces la gente se mofaría de él. Nos damos cuenta cuál era el conflicto que había en aquel momento. Pues bien, de los primeros dominicos en París, vean las consecuencias de esto. Algunos sospechaban porque les veían pobres y mendicantes. Y para ellos, los pobres y mendicantes se asociaba con la herejía. Encima, los frailes de Saint-Jacques en París venían del sur de Francia
¿no? Venían de los cátaros y encima pobres y mendigos. Consecuencia, muchos jerarcas de París consideraban estos son herejes. Vean ustedes cómo se llegaba incluso a pensar que la pobreza, en vez de ser una virtud evangélica, era un símbolo de herejía. Este es un tema fundamental de nuestro origen. Para otros, sin embargo, entre ellos Santo Domingo, la pobreza es lo único que acredita al predicador, por dos motivos. Porque es una forma, digamos, de llevar a la práctica lo que nos dice el Evangelio, lo que nos dice Jesús cuando envía a sus discípulos. Cuando vayan a misionar, no lleven ni túnica, ni dos túnicas, ni bolsas, simplemente un bastón y nada más. Pero en segundo lugar había otro motivo, y es que en aquel momento el pueblo fiel, la gente sencilla, la gente humilde, las cofradías nuevas, lo que pedían a la Iglesia era pobreza evangélica. ¿Cómo estarían las cosas? ¿Cómo estarían las cosas que el Concilio III de Letrán prohíbe a los obispos ir a predicar con más de, escuchen, con más de 30 mulas? Es decir, entonces no se utilizaban carros o coches, sino caballerías, mulas. Y el Concilio III de Letrán prohíbe a los obispos ir a predicar y a ir a hacer la visita pastoral, les prohíbe que lleven más de 30 mulas. Imagínense lo que significa la opción por la pobreza evangélica en ese contexto. Este es Santo Domingo. La pobreza acredita al predicador, tal como lo pide el texto evangélico referente a la misión apostólica y tal como lo exigía el pueblo llano, el pueblo humilde. Esa era la clave del éxito de los predicadores cátaros. Y Santo Domingo esto lo percibió inmediatamente. No, como decíamos ayer, no estaba de acuerdo con su doctrina, pero le impresionó la capacidad de convocatoria que tenían los predicadores cátaros porque vivían según la letra del Evangelio. Bien, la pobreza evangélica es pues parte de la herencia de Santo Domingo. Recuerden que Santo Domingo en su lecho de muerte nos deja como herencia: tengan caridad, humildad y pobreza. Esta es la herencia que nos dejó, afortunadamente. Es parte de la herencia que nos dejó Santo Domingo al morir. Pero llama la atención una cosa, que nos deja la herencia con una advertencia enorme. Es la única palabra fuerte de Santo Domingo que nos transmiten las crónicas, es la siguiente: anatema el que mancille la pobreza evangélica, el que desautorice a la orden olvidando la pobreza evangélica. Anatema, saben que significa algo así como maldición. Condenado sea, maldito sea aquel que mancille la pobreza evangélica. Es la única palabra fuerte que se conoce de Santo Domingo. Es fuerte. Anatema es una palabra. Las primeras constituciones son muy estrictas al exigir pobreza a los predicadores. Por ejemplo, un detalle muy bonito es aquellos que van a predicar que no mendiguen, que los que mendiguen, los que pidan limosna sean otros, pero no el que va a predicar. No sea que la gente entienda, ¿no?, que si va a predicar es con intereses lucrativos. Por lo tanto, quien va a predicar no debe mendigar. Ya habrá otros hermanos que mendiguen para el pan de cada día. Y es que en la comunidad cristiana, dominicana primitiva había una excelente sensibilidad con respecto a no desacreditar el ministerio de la predicación. Bien, la pobreza sigue siendo hoy. Pasamos a la siguiente. La pobreza sigue siendo hoy pues una cuestión disputada. Lo conocemos muy bien aquí en América Latina, en todo el mundo, pero especialmente aquí en América Latina. Sigue siendo hoy una cuestión disputada y a veces objeto de fuertes conflictos. Lamentablemente el tema de la pobreza evangélica, de la opción por los pobres, pues ha sido un tema a veces muy contaminado, muy contaminado ideológicamente.
a veces se ha utilizado como arma arrojadiza en vez de utilizarlo como un motivo de conversión personal. Evangélicamente, sin embargo, hay que decir que es una condición irrenunciable para el verdadero seguimiento de Jesús. Es muy difícil el seguimiento radical de Jesús envueltos en la idolatría del poder y del dinero. Es muy difícil. Yo sé que aquí comenzamos a tocar un punto sumamente delicado. Yo pido a todos, a todas, serenidad, calma espiritual, mucha modestia, mucha humildad para pensar y meditar el tema de la relación entre pobreza, seguimiento de Jesús y predicación. Por eso considero que la pobreza es otro de los elementos a evaluar honesta y críticamente en este momento del jubileo. Solamente algunas observaciones. La primera, que Domingo asumió la fórmula de la pobreza mendicante. Probablemente en aquel momento Domingo pensó, ¿cuál es la versión en este momento más significativa de la pobreza? Y como eran tantos los mendigos, probablemente dijo, estos son los pobres, los mendigos, los que están por la calle pidiendo. Y entonces él y Francisco asumieron la fórmula de la pobreza mendicante. Esta fórmula hoy es inviable. En algunos países, les decía ayer, la pobreza, la mendicancia está prohibida. Prohibido pedir y prohibido dar limosna y penalizado. Por lo tanto, habrá que buscar otras fórmulas de pobreza. Yo creo que hoy la primera fórmula de pobreza evangélica debe ser una cierta lucha contra esta sociedad del consumo, o mejor del consumismo. Consumir, todos consumimos, todos somos parte del consumo. Y el que no consuma, que levante la mano. ¿No? Cosa muy distinta es el consumismo, esa especie de desviación del deseo, de la ansiedad, por la cual los bienes materiales se convierten como en la fuente de seguridad, en el ídolo supremo y fundamentalmente en la garantía de felicidad, falsamente. Entonces, probablemente al pensar en la pobreza evangélica, lo primero que debemos descubrir es que en la pobreza evangélica no solamente hay una prohibición de disfrutar y de vivir, sino sobre todo una fuente de sabiduría. Una fuente de sabiduría. Cierta austeridad individual y comunitaria no nos vendrá mal y probablemente no nos haga más infelices, sino más felicísimos. Porque además hay otro hecho que el Papa nos lo recuerda permanentemente, y es que generalmente el consumismo, nos lo recuerda en la Evangelii Gaudium y también en Laudato Si. El consumismo tiene casi como costo el empobrecimiento y también la agresión a la madre naturaleza. El Papa es sumamente sensible a estos dos fenómenos. No se puede caer en el consumismo sin que esto no sea a costas de, en las costillas de los más pobres y los más marginados. Y tampoco podemos seguir manteniendo los niveles de consumismo sin poner en peligro nuestra casa común. Todo esto está en juego en la pobreza evangélica. Lo que más acredita la pobreza evangélica, sin embargo, es la solidaridad con los pobres, con los descartados. Esta es la dimensión más evangélica de la pobreza. Lo otro, es decir, la austeridad es una virtud eminentemente ascética, pero el amor a los pobres, la sensibilidad a los pobres, la solidaridad con ellos es una virtud eminentemente evangélica. Es mucho más que una ascesis. Esto nos recuerda aquello que los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, le dijeron a Pablo y Bernabé cuando fueron a chequear su evangelio para ver si era el auténtico.
después de 15 días de convivencia, dijeron a Pablo y Bernabé: vuestro evangelio es el auténtico, vayan a predicárselo a los gentiles, nosotros lo predicaremos a los judíos, pero añadieron lo siguiente: solamente nos dijeron que no nos olvidáramos de los pobres. Y añade Pablo en la carta a los Gálatas, lo cual yo me lo he tomado muy a pecho. Siempre me ha impresionado este final del encuentro entre las columnas de la Iglesia, Pedro, Santiago y Juan, y Pablo y Bernabé. Solo nos dijeron que no nos olvidáramos de los pobres, lo cual me lo he tomado muy a pecho. Bien, hermanos y hermanas, yo podía callarme este tema, pero creo que evangélicamente no lo podemos callar, y dominicanamente tampoco, porque para Santo Domingo el tema de la pobreza evangélica era un elemento irrenunciable de su proyecto fundacional y también en función de acreditar la predicación. Después, examínese cada cual. Que nadie se culpabilice, porque la culpabilización solamente paraliza a las personas. Pero que todo el mundo nos responsabilicemos, porque la responsabilidad siempre crea mayor fidelidad. Pero insisto, examínese cada cual y vea cuál es su nivel de consumo o de consumismo, o de confort o de comodidad, o de apego casi obsesivo a los bienes materiales. Cuál es su nivel de, digamos, de búsqueda de la felicidad Pero sobre todo, examínese cada cual, examinémonos cada cual, ver cuál es nuestra actitud ante los pobres. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra sensibilidad? Hace algún tiempo escuché una frase en una comunidad dominicana que me escandalizó, me hirió la sensibilidad. Decía: déjanos de los pobres y tantos pobres y tantos pobres. Pero dicho con un tono tan fuerte, tan despectivo, que Dios no nos pide que seamos santos y perfectos, pero yo creo que sí nos pide que jamás lleguemos a tener actitudes de este tipo. A mí me parece que esto sí es algo que debemos examinar. Ojalá nos ayudemos comunitariamente a discernir cómo ha de ser nuestra actitud y nuestra pobreza evangélica hoy. En este sentido, hay opción por los pobres. Implicaría hoy en las comunidades dominicanas, masculinas, femeninas, laicales, ¿no? Pues considerar algunas cosas, como por ejemplo acertar con nuestras presencias, ¿dónde estamos? ¿Dónde están nuestras preocupaciones? ¿Para dónde miramos, ¿no? Nuestras presencias? Esto Domingo lo cuidó mucho. Hay un detalle muy bonito en aquellas ciudades donde la gente un poco bien vivía dentro de la ciudad amurallada y la gente un poco regular vivía fuera de la muralla. Normalmente los conventos se fundaban fuera de la muralla, por dos razones. Primero, para acompañar a la gente más pobre, y segunda, para que si los frailes venían tarde de predicar, ¿no?, y encontraban la puerta de la muralla cerrada, pues no tuvieran problema, porque el convento estaba en la parte de fuera. Me llama la atención detalles como esto, pero sobre todo era por ubicar los conventos, las comunidades, precisamente donde estaba la gente más necesitada. Un segundo motivo de reflexión debería ser preguntarnos qué puesto tiene la causa de los pobres en nuestra planificación apostólica, en las comunidades de hermanos, de hermanas, de los laicos, ¿no? ¿Qué puesto? Es decir, cuando programamos nuestras actividades apostólicas, ¿qué puesto tienen los pobres? ¿Están presentes, no están presentes? ¿Los consideramos, no los consideramos? Es otra de las preguntas que vale la pena hacerse en el jubileo. Tercera pregunta que vale la pena hacerse en el jubileo: ¿quiénes son los principales destinatarios, beneficiarios de nuestro patrimonio material, del CUP, de nuestras comunidades, de nuestro patrimonio intelectual, cultural, de nuestro patrimonio espiritual? Es decir, ¿quiénes se benefician, por ejemplo, en nuestras instituciones educativas,
¿no? En cualquier proyecto apostólico que concibamos, una comunidad laical o de frailes. Esta pregunta para mí es fundamental. Yo no puedo renunciar a la cultura que la orden me ha proporcionado. Yo no puedo tampoco renunciar, ni debo renunciar a la espiritualidad que la orden me ha proporcionado. Mi gran pregunta en relación con los pobres es, ¿y quién se beneficia de eso? ¿A dónde van tus talentos, tus conocimientos, tu cultura, tu teología? En este sentido, la gran pregunta en cualquier institución y en cualquier persona, en cualquier ministerio es, ¿está presente la causa de los pobres en mi reflexión teológica, en mis escritos, en mi enseñanza? Digo mí no porque sea lo más importante, sino porque es mi ministerio personal. Yo creo que hoy en día, en el jubileo de la Orden, estas son preguntas fundamentales que no deben tener como propósito culpabilizar a nadie. La culpa no solo paraliza, sino responsabilizarnos, recrear de nuevo, actualizar creativamente el proyecto fundacional de Santo Domingo. Espero no herir la sensibilidad de nadie con estos comentarios. Pasamos a... y vamos a guardar unos momentos de silencio para asimilar estas preguntas, estas motivaciones que acabo de señalar en relación con la comunidad y en relación con la pobreza. ¿Puedes ponernos un poquito de música? Esta es nuestra iglesia de Alcobendas, de Madrid. Fue líder en el arte moderno, ¿no? Con el escándalo de muchas personas por no encontrar ningún santo en la iglesia. Yo les decía, en las paredes no, pero ahí hay muchos santos. Bueno, no importa, si no está habilitada la música, no importa. Bien, vamos a continuar pues con la segunda parte. ¿Ya han pasado? Como ven, hoy necesito yo moderación. Bueno, entonces tomamos ahora 15 minutos, si les parece, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a tomar 15 minutos, vamos a salir un momento a tomar un café, algún refresco, a pensar en todo esto que nos han propuesto Fray Felicísimo para ir preparando las preguntas que vamos a realizar y la reflexión ya después de los otros 45 minutos en que le hagamos a Fray Felicísimo y de una manera creativa podamos buscar en qué parte estamos insertados de esta pobreza. Les recordamos algunas cosas, están vendiendo algunas cosas allá afuera de dominicanismo, para que lleven a sus comunidades. Y pues bueno, pasamos en 15 minutos, 10, aquí los vemos.